pero no toda productividad se traduce en prosperidad. La prosperidad es resultado de la productividad. Cómo yo gestiono mis emociones y cómo me lidero a mí mismo es clave para yo poder liderar cosas fuera en cualquier área de nuestra vida. ¿Qué tan importante es justamente trabajar el liderazgo personal de manera exitosa? Cuando tú eres un empleado, tú tienes una visión operativa del negocio, pero cuando pasas a ser el empleador necesitas desarrollar una visión estratégica, porque ya no solo estás para operar, estás para hacer crecer en él. Es necesario que carguemos puesta esa cachucha de aprendices eternos para poder seguir innovando, reinventándonos las veces que sean necesarias para poder entonces mantenernos a flote en el mercado. Que si no eres capaz de abrir un libro, no puedes ser capaz de abrir un negocio. La fe no es ausencia de miedo, sino la capacidad de poder ejercer dominio del miedo. Nos encontramos nuevamente emprendedores, mujeres de negocio, hombres de negocio, visionarios, hombres y mujeres que quieren impulsar sus emprendimientos, sus negocios en el área de las ventas. Empezó formalmente esto que se llama Véndalo Quien Pueda, una edición y un capítulo muy importante porque vamos a estar hablando sobre el perfil del vendedor. ¿El vendedor nace o ciertamente se hace? Lo vamos a desarrollar a lo largo de este episodio, pero antes les recuerdo que deben de suscribirse a nuestro canal, activar la campanita. Les indico a ustedes cuando nosotros hemos actualizado los episodios y ustedes por supuesto tienen que estar súper pendientes de todas nuestras redes sociales para que estén al tanto de todo lo que estamos haciendo para ustedes. Iniciamos formalmente, tengo el honor y el placer de presentar a Daniela Carolina Iraola Marchán. No están escuchando mal, tiene mis mismos apellidos porque es mi hermana, psicóloga, coach ontológico, asesora empresarial y también quien dirige, facilita uno de los módulos más importantes en el área del emprendimiento, el módulo de la gestión emocional en el emprendimiento. Bienvenida, hermana Daniela, psicóloga, no sé cómo quieres que te llame, pero la idea de este espacio justamente es poder compartir con la audiencia, bueno, parte de todo el bagaje que tienes en el área de los negocios y cómo justamente está vinculada la psicología a los negocios. Chévere, bueno, feliz tarde para todos, de verdad que para mí siempre es un placer y una oportunidad poder compartir de lo que ha sido para mí el aprendizaje en el área de los emprendimientos y bueno, por supuesto desde mi área de competencias de la psicología y todo ese espacio y ese mundo de las emociones que pues está vinculado con todo lo que hacemos y dejamos de hacer como seres humanos. Y bueno, el área de los negocios, de las finanzas, de los emprendimientos no está separada de ese tema de las emociones, así que me parece súper valioso y súper útil que podamos hacer visible en espacios como estos la vinculación y la relación directa que tienen las emociones con esa decisión que tomamos de hacer negocios y de emprender. ¿Cuál es esa relación? Justamente para quienes a lo mejor no creen que exista, no la conocen, dudan de que realmente sea necesario manejar la emocionalidad o la gestión de las emociones para poder echar adelante un proyecto desde el punto de vista del negocio. Chévere, bueno, fíjate, la persona que toma la decisión de emprender o de iniciar un negocio, tenemos que tener en cuenta que es un ser humano y los seres humanos tenemos un diseño integral y estamos conformados y configurados no solo con pensamientos, no solo con conocimiento, con habilidades y dotes, sino también que tenemos emociones y las emociones están impresas en todo lo que hacemos. Y por supuesto, pues el hecho de hacer negocios, de crear y de generar una idea de negocio no está separada de esas emociones que nos definen y que obviamente forman parte de nuestra naturaleza como seres humanos. Y por supuesto, pues no es un secreto si contextualizamos lo que es emprender acá en Venezuela, emprender en este tiempo requiere un desafío mayor desde el punto de vista incluso emocional, porque bueno, te toca lidiar y enfrentar muchas presiones justamente psicológicas en el entorno, a nivel de indicadores económicos, a nivel incluso de luchas internas, por transiciones que necesitas hacer desde el punto de vista de pensamiento y desde el punto de vista de emociones para poder lograr el objetivo de emprender sin morir en el intento. Hay un perfil emocional que pueda facilitar el hecho
de que uno esté más dado para los negocios y otros no? Sí, claro, hay habilidades y hay características que facilitan y favorecen obviamente no solamente el arranque y el inicio de un emprendimiento o de una idea de negocio, sino la sostenibilidad. Cuando una persona piensa en un negocio tiene que pensar y contemplar la idea de que sea sostenible, ¿verdad? Porque a veces nos acompaña esa falsa sensación de productividad y esa sensación de hacer y de producir, pero no toda productividad se traduce en prosperidad. La prosperidad es el resultado de la productividad. Por eso necesitamos hacer negocios que sean sostenibles, que no solamente nos lleven a ser productivos, sino también a generar un resultado desde el punto de vista financiero para que realmente pueda ser llamado un negocio. Si no, bueno, es un idealismo. La sostenibilidad justamente está ligada o está asociada a tu juicio también a la credibilidad. Por ejemplo, te he escuchado en otras oportunidades decir que quizás la gente que es más emocional, que quizás un poco más almática, es gente que es poco confiable porque quizás radica sus decisiones en su estado emocional. Una persona, por ejemplo, que tenga algún perfil más emocional o más que tienda a no dominar sus estados emocionales, es más factible que quizás fracase en el área de los negocios. Sí, por supuesto, porque la sostenibilidad precisamente te lo da el carácter. Hay una frase que a mí me encanta, que suelo usarla mucho en mis talleres y en mis conferencias, que es que con emoción empezamos, pero con carácter terminamos. Y yo creo que una de las grandes brechas que tenemos en este tiempo es que somos muy prestos y muy emocionales para empezar cosas, desde una dieta hasta un negocio o un proyecto. Somos muy emocionales para iniciar. Nos acompaña el optimismo, la emoción, la pasión, el ímpetu de arrancar. ¿Okay? Como esa etapa rosa igual de las relaciones y del matrimonio, bueno, es similar a eso, ¿no? Pero como te decía hace un ratico, para que pueda sostenerse en el tiempo, se requiere mucho más que emoción, se requiere carácter, se requieren incluso habilidades que le den la permanencia y la estabilidad para que eso se mantenga en el tiempo. Y ese carácter precisamente no siempre va a estar atado a esas emociones y a esos sentimientos. Muchas veces te va a tocar persistir, muchas veces te va a tocar, y es parte de las características de una persona para que pueda sostener su idea. La persistencia, te va a tocar persistir por encima de lo que estás sintiendo, te va a tocar persistir por encima incluso de la motivación, porque vamos a estar claros, no todos los días estamos 100% motivados y estamos y todos estamos encendidos. Hay días de estar arriba y hay días de estar abajo, todo el tiempo estamos... ¿Eso es normal? Sí, claro, es normal. Lo que no es normal es depender nuestras decisiones de ese estado de ánimo, porque hay cosas que tenemos que seguir, en las que tenemos que seguir rindiendo y funcionando independientemente de que estemos en alta o en baja. Imagínate que el día que nos sentimos mal no abrimos el negocio. Imagínate que el día que nos sentimos mal no quiero ser mamá. El día que estoy en baja, ese día, bueno, no le hablo a mi esposo. Y esas precisamente son las razones que hacen lo que mencionaba, que esa curva emocional tan cambiante y tan voluble, esa misma inestabilidad se la imprimas y se la inyectas a tus emprendimientos y a tus decisiones, y obviamente afecten la estabilidad y la sostenibilidad del tiempo. ¿Qué alertas podemos, por ejemplo, activar en quienes nos puedan estar escuchando en relación a eso que estamos hablando? Porque a lo mejor mucha gente puede conseguirse incluso frustrada porque nada en esos altibajos, porque está en un extremo, el extremo de la perfección, en el que uno aspira todo el tiempo estar en alta. Y está el extremo de el sentirte en una curva que también validas como anormal o como atípica. Pero ¿qué señales justamente nos pueden a nosotros despertar para decir no? Mi estilo de personalidad a lo mejor no va dada a yo lidiar con este tipo de cosas, pero quizás mi estilo sí va a dar, por ejemplo, si pudiésemos enumerar algunas características o cualidades de un perfil de personalidad que apunta a dirigirse a los negocios, al área de las ventas, ¿cuál sería? Bueno, fíjate, este tema es más profundo, ¿no? Porque yo me iría a hablar más que de la personalidad, del temperamento, que forma parte de la personalidad. Y bueno, en esencia, la teoría nos habla de 4 tipos de temperamentos, y obviamente en esos 4 temperamentos nadamos y fluimos y entramos todos los seres humanos, y no hay aquí un criterio para juzgar o predecir este está bien o este está mal. Pero sí, como te decía hace un ratico, hay características que favorecen y otras que desfavorecen. En estos 4 temperamentos podemos encontrar las personas coléricas, que son personas muy dadas a la acción. Y obviamente para sostener un negocio necesitas tener capacidad de acción, capacidad resolutiva. Y este es un temperamento que está muy parado en esa posibilidad. Es un temperamento que te permite, es altamente productivo, es uno de los temperamentos más enérgicos. Son esas personas que todo el tiempo están a mil, así como tú. Todo el tiempo están a mil revoluciones, no se cansan, no paran. Son esas personas que están todo el tiempo en movimiento y que esa energía les acompaña de forma permanente.
Y obviamente esas personas, como te digo, son más productivas, tienen un liderazgo natural, tienen una capacidad a la acción, a diferencia por lo menos de un temperamento melancólico. El temperamento melancólico también tiene recursos importantes porque son personas un poco más planificadas, un poco más organizadas, pero de repente pueden sacrificar un poco el tema de la acción y del movilizarme por detenerme en planificar y organizar. Entonces, creo que es importante tomar del tipo de temperamento que tengo características que me sean útiles. De repente, si yo soy un poco más pasivo, soy un temperamento flemático, que nosotros llamamos flemáticos. Son personas mucho más pasivas, son personas... Sí, pero en estos tiempos, con el país que vivimos, con el mundo que vivimos, con la voragine que vivimos de información de redes sociales, ¿es posible que una persona que sea quizás más pausada, más flemática, más pasiva, pueda echar adelante un negocio en medio de las circunstancias que hoy podemos enfrentar? Depende del rol que le toque asumir, porque... Me refiero a la dirección, o sea, hablándole a gente que tiene la capacidad... A dueños de negocio. Dueños de negocio o gerentes, gente que tiene la responsabilidad de liderar o de gerenciar un negocio o en una empresa. Claro. Como te decía, hay temperamentos que favorecen. Sin embargo, el flemático no es que no pueda hacerlo, pero probablemente le vaya a costar un poco más. Son ese tipo de personas que a mí me gusta hacer la analogía de estos 4 temperamentos con los 4 elementos de la naturaleza, ¿ok? Y hay personas que ciertamente son como el aire. Y en el aire está la capacidad de crear. Y hay personas que son sumamente creativas, pero no aterrizan las ideas. Y ahí puede ser parte del temperamento flemático, esa facilidad que tú mencionas. Son esas personas que pueden tener el deseo, la aspiración, tienen la necesidad de emprender, crear, sostener un negocio, pero no accionan, se quedan paralizados. Entonces a esas personas obviamente les va a costar muchísimo más concretar, porque es uno de los temperamentos que más les cuesta concretar y culminar un proceso una vez que lo comienzan. Estamos hablando, me mencionaste del colérico, hablaste del flemático. ¿Cuáles otros dos? El melancólico, que es el un poco más planificado, organizado, invierte mucho tiempo y además son personas muy sensibles, son personas de repente ya metiéndonos un poco en aguas profundas de las ventas. Son esas personas que pueden llegar a ser sensibles, que cuando reciben un no o se les cae una venta o no funciona algo en el negocio, se frustran con mucha facilidad. Y es la persona que puede decir, no me sirve, no sirvo para esto, esto no me va a funcionar. Y bueno, abandonar la idea o abandonar el proyecto por no saber lidiar y gestionar esa frustración que implica el que hoy no vendiste como esperabas, el que las ventas no van como quieres o el que simplemente recibiste un no de parte de un cliente. Entonces creo que el temperamento melancólico lidia con esos desafíos. Tenemos también el cuarto, que es el temperamento sanguíneo. La persona sanguínea creo que es uno de los tipos de temperamento más acordes al perfil de un vendedor, porque son personas con una chispa y con una capacidad de socializar y de interactuar con la gente maravilloso. ¿Okay? O sea, son vendedores extrovertidos, total, que nadie les puede decir que no. Que se embolsillan al cliente, ese vendedor que no sufre de pena, que no le da miedo iniciar una conversación con un desconocido, que además es gozado y tiene el ímpetu de ser quien abra un espacio de conversación con un propósito y con una intención, porque son personas sumamente sociables. Y obviamente para poder también darle sostenibilidad a un negocio necesitas tener la capacidad de relacionar, interna o externa, empresas de cualquier modalidad, porque tenemos, dependiendo del tipo de empresa, ¿no? Pero hay clientes externos y hay clientes internos. Entonces requieres no solamente la chispa para conectar con el cliente externo que te va a comprar, sino con tu cliente interno, tu equipo de trabajo, dependiendo de las líneas gerenciales que tengas, poder tener la facilidad de gerenciar. Todo eso tiene que ver con la parte de las relaciones, la capacidad de relacionar. Y el sanguíneo es experto en esa área de relaciones. Justamente ahí quiero agarrarnos porque pareciera que el tema del liderazgo, que también está muy vinculado al tema de los negocios, de los emprendimientos, de las ventas y del marketing, está estrictamente apartado para quienes son los dueños de los negocios, ¿no? Y a lo mejor quienes nos están viendo puede ser un vendedor que forma parte de una empresa de consumo masivo que tiene que salir a la calle a visitar clientes, a vender productos, a generar todo un esquema de cobranza, de negociación, de seguimiento de ese cliente y probablemente nunca ha considerado tomar en serio el hecho de fortalecer su liderazgo como vendedor. ¿Qué tan importante es justamente trabajar el liderazgo personal para tener éxito en un negocio? Bueno, obviamente es determinante, no solamente es importante, sino determinante. Y en una empresa, obviamente, todos vendemos. Incluso todos, así no tengamos un proyecto, hay personas que no tengan un proyecto de negocio o un emprendimiento, todos estamos vendiendo algo porque todos tenemos la capacidad de ofrecer algo. Creo que es determinante, obviamente, ese liderazgo personal, ese liderazgo, incluso la capacidad que tenemos para liderarnos a nosotros mismos.
que va a ser clave también para poder Está liderar. vinculado a las emociones y a la gestión emocional, ¿no? Claro, claro, y está vinculado al cómo te relacionas contigo mismo. Y muchas veces suena profundo, ¿no? Pero es parte de mi área. Pero muchas veces la relación con el mundo tiene mucho que ver con la relación contigo. Y muchas cosas no funcionan fuera porque hay cosas que no están funcionando dentro. Entonces, el tema del liderazgo personal y del cómo yo gestiono mis emociones y cómo me lidero a mí mismo es clave para yo poder liderar cosas fuera en cualquier área de nuestra vida. Pero contextualizándolo el área del negocio, pues es determinante. Y todo, como te digo, vendemos. Creo que el tema de la venta en una empresa no puede estar supeditado solo al promotor de ventas, solo al asesor de ventas. En una empresa, si hay algo que marcamos y fijamos en la mente de las personas cuando nos piden ir a asesorar y acompañar empresas, es eso. Aquí todos vendemos. En la empresa todos vendemos. Esa es parte del clic y del patrón psicológico que hay que sembrar en el trabajador, no solamente para el sentido de pertenencia con la empresa, sino para el sentido de pertenencia con la función del negocio que es vender. En los últimos años, evidentemente, la pandemia y todo lo que ha generado la pandemia ha elevado o ha puesto una moda el tema del emprendimiento, al menos en el país, al menos en Venezuela, en muchos lugares del mundo también. Pero leía justamente en esta día un economista que aseguraba, en el caso de Venezuela, él hacía mención que la gente realmente no quería emprender, que si el escenario económico en Venezuela fuese distinto y quizás empresas como la estatal petrolera o otras nacionales que en algún momento pues representaban desde el punto de vista de la oferta laboral un importante aporte a la economía del país, esa gente que a lo mejor hoy tiene un emprendimiento no estuviese en sus emprendimientos, sino que estuviese en puestos de trabajo regulares. ¿Qué necesita o qué determina el hecho de tú saber estoy lista para emprender o estoy listo para emprender? Emprender es lo mismo. Todos estamos en la capacidad de emprender algo, todos. Pero obviamente hay características. Pero un negocio, ventas, lidiar con clientes, lidiar con personas, lidiar con probablemente malos tratos, lidiar con te ofrecí un producto, te di un crédito y nunca llegó ese dinero por cualquier circunstancia, lidiar con todo lo que implica vender. Claro, por eso digo, todos tenemos la posibilidad, pero no todos tenemos la capacidad. Y es distinto, ¿ok? ¿Puede nacer el vendedor o se puede hacer? Sí se puede hacer, porque todos tenemos la posibilidad de hacerlo, pero no todos tenemos la capacidad porque no todos estamos preparados para, ¿ok? Entonces es importante poder marcar esa diferencia, porque no solamente se trata de querer hacerlo, sino de saber hacerlo, ¿ok? Entonces muchas veces estamos movidos porque yo quiero, incluso por ese optimismo del venezolano en este tiempo de lo voy a hacer y hay que emprender, incluso la presión social que se ha generado de que algo tienes que emprender, de que no puedes estar de brazos cruzados, y bueno, está mucho ese querer, pero no solo es el querer, la motivación. Hay incluso un juicio que nosotros manejamos, lo llamamos juicio de la triple confianza, para poder sostener un proyecto empresarial, y tiene que ver con el querer acompañado del poder y del saber. O sea, no puedo quedarme solo en lo que quiero hacer, necesito poder hacerlo y saber hacerlo, ¿ok? Por ejemplo, hay personas que quieren emprender con comida, pero si no sabes hacer comida, no puedes emprender con comida, ¿ok? Hay personas que van a una empresa a buscar trabajo. Bueno, yo voy a buscar, aquí el cargo es de atención al cliente. Bueno, yo quiero trabajar. Sí, pero no sabes trabajar con público, no sabes gestionar tus emociones. El día que llegaste de mal humor y atravesado, te comiste igual todo el que se te apareció, te le miraste mal al cliente, no contestaste, no ves a los ojos, eres tímido, eres inseguro, no sabes interactuar con la gente, entonces no puedes estar frente al público. Probablemente tu perfil, ojo, no te excluye del sistema regular de trabajo o de la posibilidad de emprender, pero necesitas desarrollar la capacidad para saber hacer. Ustedes captaron eso, ¿verdad? Es muy importante. No sé si me es profundo porque no es solamente querer, Ajá. es también saber Y poder hacerlo, ¿no? Que muchas veces a lo mejor es el momento de quizás revisar cosas que no han fluido en nuestras vidas, proyectos, emprendimientos, o el nivel de su negocio tenga que ver a lo mejor con alguno de estos estadios. La transición, porque ciertamente en Venezuela muchos de los emprendedores vienen de un sistema de trabajo donde se cumple horario, donde tienen un sistema de patrono, donde relaciones de dependencia. Exactamente. Y hacer la transición de empleado a empleador a veces cuesta, por no decir siempre. ¿Qué se necesita para hacer exitosamente esa transición? Bueno, muchas cosas se necesitan, pero creo que es válido, es posible hacerlo. Obviamente el que hayas tenido relaciones de dependencia te da una formación y una experiencia bien útil a la hora de que te toque transicionar y convertirte en ahora ser tú el empleador o ser tú el dueño o propietario de negocio.
pero sí se necesita la versatilidad y la flexibilidad para poder adaptarte al nuevo rol que tienes. Hay una área que creo que es vital, que cuando tú eres un empleado, tú tienes una visión operativa del negocio, pero cuando pasas a ser el empleador necesitas desarrollar una visión estratégica, porque ya no solo estás para operar, estás para hacer crecer el negocio. Entonces tú tendrías que estar ya visionando y diseñando, necesitas ser un estratega para poder hacer crecer el negocio. Entonces esa es parte del puente que hay que cruzar cuando te toca dejar de ser un empleado para convertirte en un empleador, empezar a desarrollar esa visión estratégica, empezar a asumir el rol. Incluso hay personas que desde el punto de vista psicológico les cuesta tomar decisiones, les cuesta gerenciar equipos de trabajo, porque bueno, es que como yo sé lo que se siente, porque yo vengo de ser trabajador, a mí me cuesta corregir, a mí me cuesta marcar una pauta, dar una dirección, pero creo que es clave. Por eso te decía ahorita el tema de la capacidad. La capacidad se desarrolla, pero necesitamos que estos espacios precisamente nos permitan darle la oportunidad a la gente que se forme y que se prepare. Y creo que es clave, muy clave, que si no eres capaz de abrir un libro, no puedes ser capaz de abrir un negocio. Y tú tienes que cruzar esa línea. No soy capaz de abrir una cuenta para educarme, de abrir un libro, entonces, pero quiero abrir un negocio. No, necesitas estar preparado. Y te prepara la experiencia, claro que sí, te prepara la universidad, pero es necesario que carguemos puesta esa cachucha de aprendices eternos para poder seguir innovando, reinventándonos las veces que sean necesarias para poder entonces mantenernos a flote en el mercado. El cerebro del ser humano es tan flexible como situaciones difíciles enfrente. Sí, existe algo que se llama neuroplasticidad, y cada vez que innovamos y nos toca afrontar situaciones nuevas e incluso desafiantes, empezamos a crear como nuevas autopistas en nuestro cerebro. Nuevas autopistas que nos dan vía de acceso a nuevas conexiones y a nuevos escenarios. Entonces, obviamente, cada vez que vivimos situaciones, somos retados y desafiados a ampliar y a expandir, dependiendo obviamente de cómo lo afrontemos. Hay gente que lejos de abrir nuevas posibilidades frente a la dificultad, más bien la cierra, más bien se paraliza, más bien se detiene. Pero el ímpetu, la osadía, la resiliencia, que es la capacidad para superar situaciones difíciles, creo que es una de las herramientas más útiles desde el punto de vista psicológico para poder abrir esas nuevas autopistas, aunque se cierre por un lado, generar la capacidad de abrir nuevas autopistas para mantener nuestro objetivo. Mira, llegó el momento de nuestra sección favorita, se llama ¿Qué tan cierto es? Para Daniela Iraola. Y ¿qué tan cierto es? Nosotros tomamos 4 principios de diferentes expertos en el área de los negocios, de la venta, del marketing, del liderazgo, de la productividad, y queremos conocer tu opinión sobre qué tan cierto es en tu criterio o qué tan poco cierto es en tu criterio, desarrollando brevemente cada uno de los juicios que tú puedas sugerir en función de esto. Entonces empezamos. ¿Qué tan cierto es? Para Daniela Iraola. Número 1. ¿Qué tan cierto es? Woody Allen decía, el 80% del éxito se basa simplemente en insistir. No, para mí no es 100% cierto. ¿Por qué? Porque a veces puedes estar insistiendo, pero en el lugar equivocado, con la intención equivocada o con el objetivo equivocado. Entonces no se trata solo de insistir, sino en qué insistir. Oye, eso está reflexivo. ¿Qué tan cierto es? Tom Hopkins decía, nunca veo el fracaso como un fracaso, sino solo como el juego que debo jugar y ganar. Cierto, es una mirada del fracaso como un desafío. Esa mirada no pudiese ser riesgosa y en ese riesgo caer permanentemente en fracaso porque lo termino viendo como un juego. Probablemente, pero creo que la ganancia o por lo menos la certeza que le puedo dar yo, mi voto de certeza que le puedo dar yo a esa frase es más centrándome en el entender el fracaso como quizás la frustración del objetivo no cumplido o el deseo no cumplido, y siempre vamos a estar expuestos a eso. Entonces creo que una de las grandes cosas que nosotros tenemos que aprender es a ver el fracaso no como un hábito, ¿no? Hay personas que viven y habitan en el fracaso. Claro, porque en esa moda de quizás, bueno, yo he vivido muchos fracasos, hay gente que se puede acostumbrar a permanentemente fracasar, al caos. Uno de los peligros de vivir continuamente en el caos es eso, que definitivamente terminamos abrazándolo tan fuerte que no lo dejamos ir. Hechos 20:34, un principio bíblico. Hay más dicha en dar que en recibir. Si lo dice la Biblia, yo no veo. No hay nada que refutar. Porque pareciera que el hacer negocios tiene que ver más con uno recibir y recibir dinero que con dar. ¿Existe algún fundamento que vaya más allá del sentir económico al momento de iniciar un negocio? Que lo sostenga, que lo haga sostenible. Claro. Fíjate que cuando nos toca acompañar emprendimientos o proyectos empresariales, una de las cosas que vemos es que a la hora de evaluar, hacer análisis financiero y evaluar la rentabilidad de un negocio, no hay un saldo positivo.
Y cuando indagas y preguntas qué es lo que sostiene el negocio cuando no ves el resultado, es la satisfacción personal que le genera a la persona o al empresario, al emprendedor, poder estar haciendo lo que le apasiona. Entonces, obviamente... Sí, pero eso sería un negocio. O sea, que a lo largo del tiempo tú vives de la satisfacción personal y quizás y no de una rentabilidad desde el punto de vista financiero. No, obviamente no. Ahí es donde nos toca confrontar y poner del balance al asunto, ¿no? Pero obviamente sí hay personas que no se limitan únicamente a eso. Por lo menos nosotros en una de las cosas de las herramientas que le damos es utilizamos una metáfora de un lugar que se llama el Edén. Que es un lugar que aparece en una historia bíblica y habla de que en ese lugar no había falta de nada, no escaseaba nada, pero en ese lugar había 4 ríos que alimentaban ese lugar. Y de ahí pues trajimos una herramienta y un diseño y ha sido útil para las personas que lo han escuchado y poder entender que necesitamos sostener a través de nuestro proyecto, exactamente, por lo menos 4 ingresos. Y siempre, como está ese tema de que me debe apasionar lo que hago, que también no es tan cierto todas las veces, a veces nos toca hacer cosas que no nos apasionan, pero dentro de esos cuatro fuentes de ingresos, una de las cosas que siempre decimos, bueno, probablemente las 4 no te van a apasionar, pero busca una con la que conectes, porque muchas veces cuando no vaya a haber la rentabilidad en un momento específico, muchas veces lo que te va a mantener y a sostener va a ser esa motivación y esa satisfacción personal. Así es, y la última, ¿qué tan cierto es de George Adai y dice, todo lo que alguna vez deseaste está del otro lado del miedo? Es cierto, creo que el miedo, a pesar de que no lo nombramos, lo llamamos miedo durante nuestra conversación, en mi experiencia ha sido una de las principales barreras que encuentra una persona a la hora que es muy común, de fabricar su vida. Todos tenemos miedo, desde el más grande y alto empresario y negociante hasta el más sencillo emprendedor. Todos tenemos miedo y eso es algo que necesitamos de una u otra manera hacer visible, porque incluso desde el punto de vista psicológico la ausencia de miedo es patológica. O sea, ¿el miedo no se va? No, el miedo puede irse, pero no puedes esperar que se vaya para accionar, ¿ok? El miedo puede irse, pero hay personas que viven esperando que se vaya el miedo para emprender. Y no, a veces te va a tocar hacerlo con miedo, te va a tocar arrancar con miedo, te va a tocar decidir con miedo. Entonces, uno de los peligros del miedo es cuando te paraliza. Y yo creo que la manera de vencerlo es hacer precisamente público y notorio el hecho de que no necesitas esperar que se vaya para poder iniciar. Muchas cosas te están esperando del otro lado del miedo, pero necesitas atravesar. Incluso hay una frase que a mí me encanta y tiene que ver con la fe. La fe no es ausencia del miedo, sino la capacidad de poder ejercer dominio del miedo. Bueno, ahí lo tienen. Para ya terminar, porque estamos ya por despedir nuestro episodio del día de hoy, Daniela, ¿cuáles serían los fundamentos que a tu juicio deben acompañar a un buen hombre o mujer de negocios? Mira, ímpetu para poder surfear todas las olas que se te presenten desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista del mercado y la economía nacional y global. Necesitamos ímpetu y ese ímpetu no tiene que ver con otra cosa que con el carácter, que no tiene que ver con el temperamento, con el que grita más fuerte, no, tiene que ver con esa fortaleza interna que nosotros desarrollamos a lo largo de la vida, ¿ok? Necesitamos ese ímpetu, necesitamos inteligencia, necesitamos ser inteligentes para emprender, necesitamos prepararnos para que podamos ser inteligentes para persuadir, para influenciar, para convencer a otros de lo que estamos ofreciendo. Necesitamos ser inteligentes emocionalmente incluso para gestionar nuestras luchas internas y poder sobreponernos a ellas. Necesitamos iniciativa, necesitamos determinación, necesitamos ser íntegros en lo que estamos ofreciendo, porque muchos emprendimientos se caen porque, bueno, tienen una gran fachada, pero no hay una esencia de fondo en lo que estás realmente ofreciendo, y necesitamos negocios y propuestas de emprendimientos que realmente estén marcadas por la integridad. O sea, si me estás ofreciendo la mejor limonada del mundo, dame la mejor limonada del mundo. Si me estás ofreciendo no sé, un servicio, como clínica, me estás ofreciendo un servicio y un trato cálido y humano, verdaderamente quiero encontrar eso en ese lugar. Entonces creo que la integridad es parte de lo que necesita una persona para emprender en este tiempo. Y bueno, creo que sin duda alguna necesitamos fe,
como para creerle la Minotinto y que vamos a poder llegar al mundial y todos por allí tenemos el marketing de Tengo Fe. Bueno, nosotros necesitamos fe para poder hacer posible lo imposible. Bueno, ahí lo tienen, estuvo con nosotros, gracias hermana por estar con nosotros en este episodio de Véndalo Quien Pueda, hablando hoy justamente sobre perfil del vendedor, miedos también, oportunidades, temperamento para nosotros mejorar nuestras capacidades para poder negociar, vender, comercializar en nuestros negocios. Esto es Véndalo Quien Pueda, ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Suscribirse y activar las notificaciones y nosotros nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.